Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un documento oficial de Bolivia. Sí, una resolución ministerial, la número 189. Eso es, publicada en la Gaceta Oficial el 19 de agosto de 2025. Suena un poco técnico y bueno, lo es. Sí, es un texto administrativo, pero ojo, que trata de algo que nos afecta, bueno, que afecta a muchísima gente. El espectro radioeléctrico. Esas ondas invisibles que usan la radio, la tele, los móviles. Exacto. Y sobre todo cómo se gestiona para fines públicos. Ahí está el meollo. Y la clave, como decías antes de empezar, es que no es un trámite cualquiera. No, no, para nada. Esto toca la gestión de lo que la propia Constitución de Bolivia define como un recurso natural estratégico. Y de interés público. Palabras mayores. Vale, pues nuestra tarea hoy es justo esa, desmenuzar esta resolución, qué decide exactamente por qué nos debería importar y sobre todo qué nos enseña sobre cómo se manejan estos recursos tan valiosos en Bolivia. Vamos a ver cómo una decisión sobre, bueno, sobre asignar unas frecuencias puede acabar teniendo un impacto directo en la educación pública. Para empezar a situarnos, hay que tener un par de referencias clave en mente. Lo primero, como decíamos, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El artículo 348, ¿verdad? Ese mismo. Es el que dice, alto y claro, que el espectro electromagnético es un recurso estratégico y público. Y luego está la ley que, digamos, baja eso a tierra. Exacto. La Ley General de Telecomunicaciones, la número 16.4. Esa es la que monta todo el sistema regulatorio. Define el espectro, establece el marco. Y en ese sistema hay un árbitro principal, ¿no? Un organismo clave. Así es, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, la ATT, para abreviar. La famosa ATT. Sí, es el organismo técnico que está en el día a día de la gestión del espectro. Vale, pues con ese mapa ya podemos empezar a explorar. Esta resolución que tenemos aquí se basa en todo eso, claro. Claro. La Constitución marca el principio. El espectro es estratégico. Y la Ley 164, que es de 2011, ya entra en los detalles importantes. Efectivamente. Por ejemplo, el artículo 6 de esa ley define qué es el espectro radioeléctrico. Que básicamente son las frecuencias que usamos para casi todo lo inalámbrico, ¿no? Eso es. Radio, TV, móviles, Wi-Fi, las TICs, tecnologías de la información y comunicación, en general. Y la ley también define quién puede usar ese espectro. Los llama operadores. Supongo que no puede ser cualquiera. No, claro. Un operador es, bueno, cualquier entidad, pública, privada, una cooperativa, incluso organizaciones sociales o comunitarias, pero que tiene permiso oficial, una autorización para montar y gestionar una red. Son los jugadores autorizados, digamos. Exacto. Y para poder jugar necesitan que alguien les asigne las frecuencias. Y ahí entra la ATT que mencionabas antes. Justo. El artículo 14 de la ley dice que es la ATT la que otorga las licencias para usar frecuencias. Pero no a lo loco, supongo. No, no, ¿qué va? Tiene que seguir los planes nacionales de frecuencias. Y esos planes los aprueba el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el MOPSPE. Hay una planificación por encima, digamos. Entendido. Y aquí viene un punto que siempre es interesante con los recursos públicos. Cuesta dinero usar el espectro. Hay que pagar. Pues por regla general sí. El artículo 62 de la Ley 164 es muy claro en esto. Los operadores con licencia tienen que pagar. ¿Y qué pagan exactamente? Pagan por dos conceptos principales. Una tasa por la asignación inicial de la frecuencia, como una matrícula, y luego otra por el derecho a usarla de forma continua, año a año. Tiene sentido. Al final es un recurso público, limitado, valioso. Claro, Que quienes lo explotan, sobre todo si es con ánimo de lucro, pues paguen por ello. Es una forma de que algo de ese valor vuelva a la sociedad, ¿no? esa es la idea fundamental. Es un bien público, sí. Pero su uso privado o comercial genera una contraprestación económica para el Estado. Pero... Y aquí es donde nuestra resolución se pone interesante. Como en casi toda regla, hay excepciones. Ajá. Y la propia Ley 16.4 contempla casos en los que no hay que pagar por usar las frecuencias. Correcto. Y esto es crucial para entender la resolución que estamos analizando hoy. El artículo 64 de la ley es el que abre la puerta a la exención de esos pagos. A ver, ¿y quiénes se pueden librar de pagar? ¿Quiénes pueden quedar exentos? Pues la ley menciona dos grandes grupos. Por un lado, entidades del Estado que usen las telecomunicaciones para temas de seguridad, soberanía o defensa nacional. Lógico, funciones esenciales del Estado. Exacto. Y el segundo grupo,
que es el que nos interesa hoy, precisamente. El segundo grupo son entidades que usan las frecuencias para fines sociales. Y la ley nombra específicamente 3 áreas: educación, salud y emergencias. O sea que si una entidad, por ejemplo una universidad pública, necesita frecuencias para su labor educativa, Podría solicitar no pagar por ellas, siempre que, claro, esas frecuencias estén en el plan nacional y cumpla los requisitos técnicos necesarios. o sea que la ley reconoce que hay usos del espectro que tienen un valor social tan alto que justifica, bueno, no cobrar por ellos. Es una idea potente, ¿eh? Sin duda. Pero es importante recalcar algo. Esta exención no es automática. No es que por ser una universidad o un hospital ya, ¡hala! No, no pagas. Ah, vale. Hay un procedimiento. Hay un procedimiento administrativo que seguir y está bastante bien detallado, la verdad. ¿Vale? ¿Y cómo funciona ese proceso? Si yo fuera, pongamos, la rectora de una universidad pública y quiero una frecuencia para una radio educativa, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que pedirlo formalmente. El Reglamento General de la Ley 164, en su artículo 36, que por cierto se modificó por un decreto supremo en 2020. Bueno, pues ese artículo lo explica. Ajá. La universidad, en tu ejemplo, solicitaría a la ATT la exención de los pagos. ¿Y qué pagos son exactamente? Mencionaste 2 antes, pero creo que en la resolución salen 3. Sí, son 3, correcto. Está el derecho de asignación de frecuencias, el DAF, que es como la matrícula inicial. Luego, el derecho de uso de frecuencias, el DUF, que es la cuota periódica normalmente anual. Y finalmente, la tasa de fiscalización y regulación, la TFR. Que cubre los costes de la ATT por supervisar y regular, imagino. Eso es. Pues la solicitud de exención es para estos 3 conceptos, para no pagar ninguno de ellos. Entendido. La universidad lo pide a la ATT. Y la ATT es la que decide si se concede la exención o no. No directamente la exención del pago en sí. La ATT hace, digamos, la primera parte del trabajo, la evaluación técnica y legal. Ajá. Comprueba si la solicitud cumple todos los requisitos legales y, muy importante, los técnicos. ¿Tiene la universidad un proyecto técnico viable? ¿Encaja en la normativa para obtener una licencia de uso de frecuencia? Si todo esto está en orden, si la evaluación es positiva, Entonces, entonces la ATT prepara un expediente. Junta la solicitud original de la universidad con sus propios informes, el técnico y el legal, que básicamente dicen, sí, esta gente cumple los requisitos para la licencia. Y todo ese paquete lo envía al ministerio. al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, el MOPSUBE. Exacto. Ah, o sea que la decisión final sobre si se perdona el pago o no la toma el Ministerio, no el regulador técnico. Eso es. El ministerio recibe los informes de la AAT y ahí hace su propia valoración. Seguramente más enfocada en la política pública, ¿no? En si realmente ese uso se alinea con los fines sociales que busca la ley. Vale. Y es el ministro quien, mediante una resolución ministerial como esta que estamos analizando, autoriza o deniega la exención del pago. Es un proceso con varios filtros. Se busca asegurar que la exención se da cuando toca y por los motivos correctos. Queda muy claro el mecanismo. Ahora sí, volvamos a nuestra resolución ministerial 189. Ya sabemos cómo funciona la ley, quién es el protagonista en este caso concreto. Pues llegamos al corazón del asunto. La protagonista es la Universidad Pública de El Alto, la UPA. Ajá. Fue esta universidad la que solicitó acogerse a esa exención de pagos que permite la ley. Y siguió todos los pasos que acabas de describir, imagino. Hizo la solicitud a la ATT. Exactamente. La resolución lo menciona explícitamente. Dice que la ATT remitió formalmente la solicitud de exención de la UPA al ministerio. Eso nos indica que la ATT ya había recibido la petición de la universidad y había hecho su parte del trabajo de evaluación. Y eso fue a principios de agosto de 2025, según el documento. Correcto, el 4 de agosto. ¿Y qué tal le fue a la UPA con esa evaluación de la ATT? ¿Dio el visto bueno técnico y legal? Sí, los informes fueron favorables. La resolución lo deja bastante claro. Cita un informe técnico de la propia ATT con fecha de finales de julio de 2025. Ajá. Que concluye que la UPA cumplía con todos los requisitos técnicos necesarios para obtener una licencia de uso de frecuencias para radiodifusión, específicamente en la categoría de sector estatal, o sea, técnicamente luz verde. ¿Y legalmente? ¿También todo en orden? También menciona un informe jurídico de la ATT que confirmó que la UPA había presentado toda la documentación legal requerida. Vale.
Y con base en estos dos informes positivos, el técnico y el jurídico, la ATT hizo lo que tenía que hacer. Recomendó el Ministerio que evaluara conceder la exención. De hecho, la resolución cita textualmente la recomendación. Se recomienda remitir los informes correspondientes al Ministerio para la correspondiente evaluación y, si corresponde, la exención de pagos. Entiendo. La ATT hizo su control técnico y legal, vio que la UPEA encajaba en el perfil entidad educativa fin social y le pasó la pelota, la decisión final sobre el dinero, al Ministerio. Tal cual. El expediente completo aterrizó en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. ¿Y allí dentro hubo más revisiones? Supongo que sí, antes de que el ministro firme algo así. Claro. La resolución menciona dos informes internos clave del propio Ministerio. Primero, un informe técnico de su Dirección General de Telecomunicaciones, esto ya en agosto. ¿Y qué decía ese informe? Pues también recomendó aprobar la exención solicitada por la UPEA. O sea, un doble chequeo técnico favorable, el de la ATT primero y luego el del propio Ministerio. Bien, ¿y la parte legal dentro del Ministerio? También se cubrió. Intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Emitieron otro informe jurídico, también de mediados de agosto, confirmando que la solicitud era procedente, que aprobarla no iba en contra de ninguna ley ni reglamento. Dieron el visto bueno legal definitivo desde la perspectiva ministerial. Además, la resolución se cuida de mencionar la base legal que permite al ministro tomar esta decisión, ¿no? Para que quede claro que tiene la competencia para hacerlo. Sí, exacto. Cita un decreto supremo, el 4857, que organiza el Poder Ejecutivo y que explícitamente le da a los ministros la atribución de emitir resoluciones ministeriales en su área de competencia. Vale. Así que, con todo esto sobre la mesa, la solicitud de la UPEA, los informes favorables de la ATT y los informes internos también favorables del Ministerio, tanto el técnico como el jurídico, pues el ministro ya tenía toda la información y el respaldo para tomar la decisión final. Llegamos por fin a esa decisión, a la parte resolutiva del documento, el famoso por tanto. ¿Qué decidió el ministro? ¿Autorizó la exención? Pues sí, la decisión es directa y afirmativa. Se resuelve. Artículo primero. Autorizar la exención del pago del derecho de asignación de frecuencias, DAF, del derecho de uso de frecuencia, DUF, y de la tasa de fiscalización y regulación, TFR, a favor de la Universidad Pública del Alto, UPEA. Ahí está. Le conceden la exención completa. Y me pareció leer que la resolución da incluso cifras concretas, ¿verdad?, para que se vea el impacto económico de esta decisión. Sí, y eso es interesante, porque lo cuantifica, lo hace tangible. Especifica que esta exención es para una frecuencia concreta en el Departamento de La Paz, el canal que va de 536 a 542 MHz, y detalla cuánto se ahorra la UPEA gracias a esto. A ver, ¿cuáles son esas cifras? Pues mira, dice, el DUF anual, o sea, lo que costaría usar la frecuencia cada año, sería de 5.244 bolivianos. Algo más de 5.000. Pues mira, dice, y el DAF, que es el coste inicial por la asignación, calculado para 15 años, que suelen ser el plazo de estas licencias, ascendería a 44.990 bolivianos, casi 45.000. Ostras, casi 45.000 bolivianos de entrada y más de 5.000 cada año. Para una universidad pública eso no es calderilla, ¿eh? Es un apoyo económico muy concreto para que puedan usar esa frecuencia en sus proyectos, supongo que de radiodifusión educativa o cultural. Exacto. Es la materialización de esa política de exención que comentábamos antes. Pone números al beneficio que la ley contempla para fines sociales. ¿Y la resolución añade algo más? Sí, añade 2 puntos más que son más bien de trámite administrativo. El artículo 2 indica que la resolución entra en vigor cuando se le notifique a la UPEA. Lógico. Claro. Y el artículo 3 encarga dos cosas. A la ATT, que vigile el cumplimiento de esta resolución, y al Viceministerio de Telecomunicaciones, que la publique en la Gaceta Oficial, para garantizar la transparencia y el conocimiento público. Y para terminar, la firma. La firma del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda en ese momento, el ingeniero Edgar Montaño Rojas. Correcto. Ahí se cierra el acto administrativo formal. Bueno, pues hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿no? Empezamos con los grandes principios de la Constitución boliviana sobre un recurso estratégico como es el espectro radioeléctrico.
Luego vimos cómo las leyes, principalmente la Ley 164, regulan su uso y establecen que, normalmente, usarlo cuesta dinero. Hay que pagar unas tasas. Pero, y este es uno de los puntos clave que hemos descubierto hoy al analizar esta resolución. La propia ley prevé excepciones importantes. Exacto. Reconoce que hay fines de interés público y nombra específicamente la educación, la salud, las emergencias, la seguridad, que justifican no cobrar por el uso de este bien común. Y esta resolución ministerial 189 es justamente eso, un ejemplo práctico, real, de cómo funciona ese mecanismo de excepción en Bolivia. Hemos seguido todo el camino administrativo, ¿verdad? La solicitud de la UPA, la doble verificación técnica, primero la ATT, luego el ministerio, la doble verificación legal, también ATT y ministerio. Y finalmente, la decisión del ministro autorizando la exención del pago. Es como ver la maquinaria administrativa en acción, pero aplicada a un caso con una clara finalidad social. Y el resultado final es muy concreto. La Universidad Pública de El Alto queda liberada de pagar esas tasas, esos casi 45.000 bolivianos iniciales y más de 5.000 anuales, para poder operar servicios de radiodifusión. Podemos suponer, claro, que serán para fines educativos, culturales, de extensión universitaria, lo que sea que la UPEA necesite comunicar acorde con su misión pública. Sin duda. En el fondo, es un caso bastante claro de cómo la política de telecomunicaciones intenta, o al menos puede, alinearse con objetivos sociales más amplios. Que no se trata solo de gestionar cables, antenas y ondas de forma eficiente, sino de pensar para qué y para quién se usan esos recursos públicos. Totalmente de acuerdo. Es un buen ejemplo de aplicación de la ley con un fin social explícito. Y precisamente por eso, al ver cómo culmina este proceso para la UPA, surge una reflexión interesante, creo yo, algo que va un poco más allá de lo que dice estrictamente este papel. ¿A qué te refieres? ¿Qué reflexión te suscita? Verás, la resolución concede la exención. Facilita el acceso de la universidad a un recurso valioso, una frecuencia de radiodifusión, y lo hace, como hemos visto, basándose en su fin social educativo, tal como manda la ley. Sí, ahora bien, la ley justifica esta exención, este regalo, si quieres, precisamente por ese fin social que se persigue, por el beneficio que se espera que genere para la sociedad. Entonces, la pregunta que queda un poco flotando es: ¿cómo nos aseguramos o cómo se mide que el uso que la UPA haga de esa frecuencia realmente consigue el máximo beneficio social posible, el que justifica la exención? Claro, es una buena pregunta. Una cosa es dar la herramienta gratis, por así decirlo, y otra es asegurarse de que se usa bien y para lo que se pensó, que realmente impacta positivamente. Exacto. La resolución abre la puerta, concede el acceso sin coste. Pero la siguiente fase, que es la de evaluar el impacto real de ese uso en la comunidad universitaria, en la sociedad del Alto, esa fase queda abierta. Dependerá de los proyectos concretos que desarrolle la UPA con esa frecuencia, ¿no? Claro. De su calidad, de su alcance, de su relevancia. Y quizás también, esto ya es una hipótesis, de la fiscalización posterior que pueda hacer la propia TATE o el Ministerio, para verificar que se siguen cumpliendo los objetivos que justificaron la exención en primer lugar. Es un punto muy pertinente, sí. La exención es el medio, no el fin en sí mismo. El verdadero valor está en lo que se construya después con esa oportunidad que se ha dado. Un tema para seguirle la pista, definitivamente.